jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy vamos a estudiar las propiedades de las proteínas. Normalmente, las proteínas con estructura terciaria fibrilar son insolubles en agua, mientras que las que poseen estructura globular son solubles. Debido a su elevada masa molecular, cuando las proteínas son solubles, forman disoluciones coloidales, en lugar de disoluciones verdaderas. En ellas, muchos de los aminoácidos apolares se sitúan en el interior de la estructura, y los polares, que pueden unirse por puentes de hidrógeno a las moléculas de agua, se localizan en la periferia en contacto con ellas. Es especialmente interesante considerar el caso de las proteínas de membrana. Las proteínas que se encuentran en las membranas celulares tienen que adaptarse perfectamente a la polaridad de la bicapa lipídica. Así, las partes que tengan que entrar en contacto con las regiones apolares de la bicapa lipídica tendrán que estar formadas por aminoácidos apolares, mientras que las situadas hacia el exterior tienen que presentar aminoácidos polares. Por ejemplo, ya hemos visto en otro vídeo la estructura de esta porina de sacarosa. Fijaos cómo predomina la estructura en lámina beta, dominios estructurales en lámina beta que tienen que entrar en contacto con las partes apolares de la membrana. Sin embargo, en los extremos que quedan hacia afuera o hacia adentro, como tienen que entrar en contacto con medios polares, presentan estructura en alfa hélice. La función biológica de las proteínas depende de su estructura tridimensional, también llamada, como hemos visto, conformación. Concretamente, conformación nativa cuando está intacta. Cualquier cambio que suponga una alteración de esta conformación, como sucede, por ejemplo, cuando se rompen los enlaces de la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, afecta a la funcionalidad biológica de la proteína. Este proceso recibe el nombre de desnaturalización y puede ser reversible en pocos casos, siempre y cuando los factores responsables hayan actuado con escasa intensidad y durante poco tiempo. O lo más común es que sea irreversible. En el primer caso es posible recuperar la conformación nativa, pero en el caso segundo la desnaturalización no tiene vuelta atrás. Entre los factores que pueden provocar la desnaturalización proteica se encuentran las variaciones de presión, el aumento de temperatura y las variaciones de pH. Este es el motivo por el que es tan importante la homeostasis en general, pero en particular dentro de la homeostasis el mantenimiento del pH interno del medio y, por supuesto, del citoplasma celular, porque si no, las proteínas dejan de funcionar. Hay un ejemplo que ilustra muy claramente en qué consiste el proceso de desnaturalización y es pues la elaboración de los huevos fritos. Todos habéis visto cómo los huevos, que están constituidos por la clara y la yema, sufren un cambio notable cuando se entran en contacto con aceite muy caliente. La clara de huevo, que a fin de cuentas es un coloide de ovoalbúmina, una proteína, deja de ser transparente e incolora y pasa a ser sólida y blanca. Y además, aunque nosotros enfriemos el huevo, no podremos revertir la transformación que han experimentado esas proteínas. Una propiedad importantísima de las proteínas
es su especificidad. Es una propiedad que no presentan ninguna de las moléculas que hemos estudiado hasta ahora. Hasta ahora, el almidón, por ejemplo, pues es igual en cualquier especie. Sin embargo, una determinada proteína puede variar de unas especies a otras. Ahora hablamos de ello. La especificidad la podemos considerar a dos niveles distintos, de estructura y de función. Las proteínas tienen especificidad de estructura, como lo muestra algunos ejemplos de mutaciones minúsculas, como el de la anemia falciforme, que es debida a la sustitución de un aminoácido por otro. La anemia falciforme se presenta cuando en la molécula de hemoglobina, cuyas cadenas, tanto alfa como beta, tienen 146 aminoácidos, en ellas se sustituye un ácido glutámico en una determinada posición por una valina. Eso provoca que la hemoglobina resultante no funcione correctamente. Respecto a la especificidad de función, también podemos ilustrarlo gracias a la hemoglobina. Las proteínas, una misma proteína, puede ir sufriendo ciertas variaciones leves a lo largo de la evolución. Sin embargo, al cabo de unos millones de años, nosotros podemos comparar sus secuencias y deducir los parentescos evolutivos y reconstruir cómo se ha ido produciendo la evolución molecular de una determinada línea de proteínas. ¿Cómo ocurre con estas hemoglobinas? Aquí tenéis la hemoglobina normal, la mioglobina y la leg-hemoglobina, que es una variante vegetal. Fijaos que a primera vista, si yo nos avisara, seguramente podríais pensar que tienen exactamente la misma estructura terciaria. Sin embargo, hay algunos detalles que nos permiten distinguir pequeñas variaciones. Por ejemplo, vamos a fijarnos solo en dos aspectos. Mirad estos bucles, estas hélices que aparecen a la derecha de la molécula, en la hemoglobina, en la mioglobina y en la leg-hemoglobina. Veréis que no son iguales, pero todavía más claro. Fijaos en este tramo de alfa hélice que en la hemoglobina tiene 4 vueltas, ¿lo veis? 4 vueltas. Sin embargo, en la mioglobina tiene 5 vueltas y en la leg-hemoglobina otras 5. Bueno, esto lo que nos demuestra es que estas proteínas, eh, no son idénticas, sin embargo tienen una especificidad de función. Las tres sirven para unirse al oxígeno, en un caso en la sangre, en otro en los músculos y en otro en los vegetales, concretamente los nódulos de las raíces. Pero el hecho de que no sean idénticas nos permitiría establecer un parentesco evolutivo entre ellas y poder decir que tienen un origen molecular común. No solo podríamos rastrear la evolución molecular de las proteínas, es decir, cómo se han ido formando unas a partir de otras, sino que utilizando una misma proteína que está difundida en muchos grupos, podemos reconstruir las filogenias de los seres vivos a las que pertenecen, como esta que podéis ver aquí. Fijaos cómo entre humanos y monos la diferencia de secuencia en el citocromo C, que es concretamente lo que se muestra en este diagrama, es muy pequeña. Sin embargo, a medida que vamos bajando en el árbol, los números van aumentando, porque las diferencias se van haciendo mayores. Por ejemplo, entre el humano y cualquier otro de los animales que ahí aparecen. Una de las propiedades que estudiamos en los aminoácidos fue su carácter anfótero.
debido a que sus grupos carboxilo y amino que están libres pueden actuar como ácidos o como bases, compensando de esta manera el pH del medio y por lo tanto actuando como tampones químicos. Bueno, pues en las proteínas los grupos amino y carboxilo están implicados en los enlaces peptídicos y no pueden participar o no pueden actuar como tampones. Pero sí que hemos visto que hay determinados aminoácidos que tienen grupos amino adicionales o grupos carboxilo adicionales, que sí pueden conferir un carácter anfótero a las proteínas. Efectivamente, cuando el pH disminuye, o sea, se acidifica, las proteínas van a actuar como bases y lo que van a hacer es captar protones del medio, puesto que si el pH disminuye quiere decir que hay exceso de protones en el medio. Y al contrario, cuando el pH se acidifica, al revés, el pH se alcaliniza. Entonces, la proteína actuará como un ácido para compensar la diferencia. Y por último, otra propiedad que pueden presentar las proteínas es que algunas son zimógenos. Bueno, esta palabra tan rara, en realidad no le tenéis que tener ningún miedo, es muy simple. Bueno, primero os la regalo y la podéis utilizar como insulto si queréis. Pero aparte de eso, zimógeno es simplemente una proteína que se fabrica en su forma inactiva. Esto les conviene a algunas células. Por ejemplo, imaginaos las células del estómago que fabrican la pepsina. La pepsina es una proteasa, es una enzima que destruye proteínas. Si la célula que la fabrica activa, se autodigeriría a sí misma. ¿Qué estratagema utiliza? Pues la fabrica en forma inactiva, pepsinógeno. La expulsa al medio, al exterior, en esa forma inactiva. Y ya fuera se activará. ¿Vale? Bueno, pues en este cuadro que ilustra los zimógenos pancreáticos, todo lo que tenéis en color morado son los zimógenos. ¿Veis? El tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidases. Y lo que sucede es que una vez fuera el tripsinógeno, por ejemplo, se le corta un trocito, un péptido, un trocito de los extremos y se convierte en tripsina. ¿Vale? Es como si saliera en un envoltorio y le quitáramos el envoltorio. Y en el resto de zimógenos ocurre lo mismo. Se libera un péptido y entonces se obtiene la forma activa, que es la que aparece en rojo. Bueno, con esto terminamos las propiedades. Nos queda ya muy poquito. El próximo vídeo va a ser muy corto, pero no lo quiero meter aquí porque si no, este quedaría un poquito largo. Así que nos lo damos de un poco de relajo el próximo vídeo. Bueno, me despido y espero que esta nueva clase flipada os haya resultado. Hasta el próximo vídeo.